Buenas tardes. El tema de hoy va a ser el Sistema Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Sistema Africano es del de más reciente creación. Es el insuficiente acercamiento a la cultura y tradiciones africanas. Surgió en el marco de la entonces Organización para la Unidad Africana, sustituida por la Unión Africana. La evolución del sistema se encuentra conectada con las condiciones políticas que vive la región, las cuales podemos observar que se tenían presentes desde hace ya cerca de 3 décadas. Los documentos es, por ejemplo, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que se le conoce como Carta de Banjul. Es el primer instrumento en la conformación del sistema africano para la protección y fomento de los derechos humanos. El primer capítulo es dedicado a los derechos humanos y de los pueblos. En él se garantizan los derechos civiles y políticos, el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad, la prohibición de la tortura, el derecho a la no discriminación, a un juicio justo y a un recurso efectivo, la libertad de conciencia y de expresión, el derecho de reunión y asociación y el derecho a la propiedad y la participación política. En lo que respecta al derecho de un recurso efectivo, el artículo 7.1 de la Carta Africana establece que todo individuo tiene derecho a que sea visto su caso, lo cual implica derecho de apelación a órganos nacionales competentes contra actos que violen sus derechos fundamentales. Esta cuestión se materializa en México con el juicio de amparo, que es distinto al recurso de apelación, porque el juicio de amparo lo conoce un tribunal que no es ni superior jerárquico, no tiene nada que ver con quien emitió el acto, sino que simple y sencillamente va a ser el órgano encargado de la interpretación de los derechos humanos establecidos en la Constitución. El recurso de apelación, por lo general, es un recurso que se da con el superior jerárquico del juez que emitió esa resolución. Esa es la gran diferencia. Solo un pequeño número está expresado, solo un pequeño número de derechos socioeconómicos está expresado en la Carta Africana. Por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a la salud y el derecho a la educación. Esos son los derechos económicos, culturales y sociales. La Carta establece el derecho de los pueblos y deberes de los individuos. Los derechos de los pueblos. Todos los pueblos serán iguales, todos disfrutarán del mismo respeto y tendrán los mismos derechos. Nada justificará la dominación de un pueblo por otro. En este sentido, los pueblos tienen el derecho a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales y el derecho a su desarrollo económico, social y cultural. También la Carta establece que todo individuo tendrá deberes para con su familia, la sociedad, el Estado, otras comunidades y por la comunidad, para con la comunidad internacional. Señala una serie de restricciones. Todo individuo tendrá derecho a la libre asociación siempre que cumpla con la ley. Ahí está la restricción, o sea, siempre que cumpla con la ley. No contiene ninguna disposición sobre suspensión de derechos en estados de emergencia. La única razón legítima de limitación a los derechos y libertades de la Carta Africana se establece en el artículo 27.2, en el que establece los derechos y libertades de cada individuo se ejercerán con la debida consideración a los derechos de los demás, a la seguridad colectiva, a la moralidad y al interés común. La Carta Africana tiene 2 protocolos. El primero es sobre el establecimiento de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Sobre los derechos de las mujeres en África, tiene una Carta de Derechos y Protección a la Niñez. Los órganos del sistema africano se integran por 2 órganos. Una comisión, que es la que más tiempo ha operado, y una corte cuyo establecimiento se formalizó en 2006. La Confederación Africana de los Derechos Humanos es un organismo técnico independiente que tiene como objeto la promoción y protección de los derechos humanos. Está compuesta por 11 miembros escogidos entre personalidades africanas de la máxima reputación, como por su competencia en materia de derechos humanos. Se eligen por un periodo de 6 años y son susceptibles a ser reelectos. La comisión elige a su presidente y vicepresidente, 2 años en el cargo y podrán ser reelectos. Contará con un secretario y el personal necesario.
atribuciones. En primer lugar tenemos la promoción de los derechos humanos y de los pueblos, la protección de los derechos humanos y de los pueblos a través de la revisión de informes por país, la publicación de informes sobre la situación en la región y llevar a cabo visitas para observar la situación de los derechos humanos en diversos países. También tiene como atribución la interpretación de la Carta Africana de Derechos Humanos y los pueblos y sus protocolos, y la recepción, análisis e investigación de comunicaciones individuales e interestatales sobre la transgresión a los derechos humanos. El trámite de las comunicaciones. La comisión puede ocuparse de las comunicaciones que planteen los estados, parte o cualquier persona física o moral. Las comunicaciones planteadas por un estado parte en contra de otro estado normalmente serán sometidas primero al otro estado. Si el asunto no ha sido resuelto a satisfacción de los dos estados involucrados, cualquier estado puede someter directamente la materia a la comisión. El estado que realizó la comunicación puede someter directamente la materia a la comisión. Si no es posible una solución amistosa, la comisión preparará un informe y recomendaciones que serán remitidos a los estados involucrados y a la asamblea de los jefes de estado y de gobierno. Ese procedimiento no se ha utilizado con frecuencia. Puede ocuparse de comunicaciones realizadas por cualquier persona física o moral, los que podrán ser considerados por la comisión si lo decide así la mayoría de sus miembros. El numeral antes había abriendo la oportunidad de participación a organismos no gubernamentales. Requisitos de admisibilidad. Haber votado los recursos locales si es que existen. Que sean presentados dentro de un periodo de tiempo razonable a partir del momento en que se agotaron los recursos locales. Que no tratan de casos que ya hayan sido solucionados por los estados implicados. Esas son las condiciones de admisibilidad. Si la comisión decide que la comunicación es admisible, informará al autor y al Estado para que sometan sus comentarios sobre los hechos del caso. El Estado debe enviar su réplica a la comisión y, si es posible, las medidas para remediar la situación. La Comisión Africana decidirá si fue o no vulnerada la Carta Africana. La decisión final de la comisión hará recomendaciones y, si fue fundada la comunicación, establecerá las medidas que deberá tomar el Estado parte. Las recomendaciones de la comisión no son vinculantes. Los estados pero si los estados acceden a cumplir las decisiones son como obligaciones de buena fe. Conforme al artículo 5 del protocolo de la Carta Africana relativo al establecimiento de la Corte Africana, la Comisión Africana puede presentar casos ante este tribunal regional. La Corte Africana de los Derechos Humanos. En 2006 acordó su establecimiento y la elección de sus primeros jueces. Su primera sesión ordinaria fue en julio del 2006. Organización. Constituido por 11 jueces nacionales de los Estados miembros de la Unión Africana, elegidos por su capacidad como juristas, su reconocida práctica judicial o académica y su experiencia en los derechos humanos y de los pueblos. Dura 6 años y pueden ser reelectos en una sola ocasión. La sede es en Arusha, Tanzania. Atribuciones. Tiene atribución consultiva, preventiva y contenciosa. Además tiene funciones normativas para aprobar sus reglas internas y administrativas. Puede conocer de crímenes de genocidio contra la humanidad y crímenes de guerra. La función consultiva. Podrá conocer las solicitudes de opiniones consultivas presentadas por los Estados miembros de la Unión Africana. Función preventiva. En los casos de extrema gravedad y urgencia, cuando sea necesario evitar un daño irreparable a las personas, podrá adoptar medidas provisionales necesarias. Función contenciosa. La jurisdicción de la Corte se extiende a todos los casos y controversias presentados ante ella, concernientes a la interpretación y aplicación de la Carta y sus protocolos. La Corte decide la admisibilidad de los casos y puede considerar los casos remitidos por la Comisión. Requisitos de admisibilidad: haber agotado los recursos locales, si es que existen, a no ser que resulte obvio que tal proceso sería demasiado largo. Que sean presentados dentro de un periodo de tiempo razonable, a partir del momento en que se agotaron los recursos locales. Que no tratan de casos que ya han sido solucionados. El procedimiento ante la Corte tiene una parte escrita y una parte oral. La escrita consiste en los escritos de las partes o de la comisión, las defensas, observaciones y réplicas, así como los documentos probatorios. La parte oral consiste en que la Corte escucha a las partes, a los testigos, a los expertos o a cualquier persona que decida escuchar. Luego ya vamos con cuando se estima que hay una vulneración de derechos humanos, puede determinar la reparación del daño.
Los fallos de la Corte son vinculantes. Luego, por último, vamos con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se establecieron dos órganos de protección en el derecho regional, que es la Comisión y la Corte Internacional de Derechos Humanos. Interamericana, perdón. Comisión y Corte Interamericanas de los Derechos Humanos. La Organización de Estados Americanos se da en la 9ª conferencia en Bogotá de 1948, donde se crea. Constituye un organismo regional con la intención de lograr un orden de paz, justicia, fomento de la solidaridad, defensa de la soberanía, integridad territorial, independencia, fortalecimiento de la democracia, defensa de los intereses comunes y debate de los grandes temas de la región. Está compuesta por 35 países de América y el Caribe. De los países miembros de la OEA, solo 24 forman parte de la Convención Americana. La Carta de la Organización de los Estados Americanos tiene como fin último la organización y funciones de la OEA. También establece algunas disposiciones de relevancia en derechos fundamentales. Por ejemplo, en su artículo 3, inciso 1, que proclama los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad o sexo. Cada Estado tiene el derecho de desenvolver libre y espontáneamente su vida cultural, política y económica. El Estado respetará los derechos de la persona humana y los principios de moral universal. En el capítulo 7 de la Carta de la OEA se abordan los derechos fundamentales relativos al derecho del trabajo, a la salud y la educación. Los instrumentos del sistema interamericano. La Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, creada en 1948. En 1981, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que la Carta de la OEA torna obligatoria la Declaración Americana, Estatuto y Reglamento de la Comisión. El capítulo primero están establecidos los derechos y en el segundo los deberes. Contempla dos amplias categorías de derechos humanos, los civiles y los políticos, así como económicos, sociales y culturales. Como deberes señala el deber ante la sociedad para con los hijos y los padres de instrucción, sufragio, obediencia a la ley, el servicio a la comunidad y a la nación, la asistencia y seguridad sociales, el pago de impuestos, el trabajo y abstenerse de actividades políticas en país extranjero. La Convención Americana sobre Derechos Humanos también es conocida como el Pacto de San José, que se llevó a cabo en una conferencia en San José, Costa Rica, en 1969. Su entrada en vigor se dio en 1979. La convención, a diferencia de la declaración, es un tratado jurídicamente vinculante. Se divide en tres partes. La parte 1 dedicada a los deberes y derechos protegidos. La parte 2 que contempla los medios de protección. Y la parte 3 que observa las disposiciones generales y transitorias. La parte 1 cuenta con 5 capítulos. El primer capítulo, los Estados partes se comprometen, según expresa su artículo 1, a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a la jurisdicción sin discriminación alguna. Adopta sus disposiciones de derecho interno necesarias para la eficacia de tales derechos. Bueno, aquí, ¿cuáles son los órganos del sistema interamericano? Pues el sistema interamericano cuenta con una comisión y una corte. La comisión es un órgano de la OEA que fue creada para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la OEA. Se logró en 1959.
como entidad autónoma. Se modificó en el Protocolo de Buenos Aires del 67, convirtiendo a la Comisión en un órgano formal de la organización. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos representa a todos los miembros que integran la OEA y se compone con 7 miembros elegidos por la Asamblea General de la organización. Son elegidos a título personal por 4 años y con derecho a una reelección. La Comisión también cuenta con una Secretaría Ejecutiva. Tiene como función principal promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, recurre a herramientas políticas y mecanismos de negociación y de acción política internacional para mejorar las condiciones de los derechos humanos. Para la siguiente clase vamos a ver lo que es la Corte.